futbolista que hizo el gol más importante del campeonato, la modelo que se desnuda más frente a las cámaras o frente al público, los artistas. Y es notable que los artistas, hay que ponerlo siempre entre comillas, porque siempre se refieren a la farándula, no al gran artista, ¿no es cierto?, sino a ese banal que aparece en la televisión. Ese es el artista hoy. Y uno sabe que esta gente está dando permanentemente, expone su vida permanentemente, y son vidas huecas, frívolas, inmorales, decadentes, y se las exhibe, vacías de todo contenido, detenidos en la anécdota únicamente, nunca en las cosas de fondo. No hay un mensaje profundo, no hay un mensaje profundo. Estamos en una sociedad indudablemente ya post-cristiana. La enseñanza cristiana ya no tiene consenso. Esto es algo de lo que nos tenemos que convencer. A veces no nos convencemos de esto. No tiene consenso en el mundo. Cuando nosotros salimos con la ética cristiana a hablar, no tenemos el consenso que tenía hace 30 años. Hace 30 años había un consenso todavía. Hace 50 años había un consenso. No que la humanidad fuera cristiana, pero por lo menos cuando se hablaba de familia, cuando se opinaba sobre la homosexualidad, cuando se hablaba de aborto, había un consenso. Todos pensábamos lo mismo. Hoy ya los postulados de la fe cristiana y de la ética cristiana no tienen consenso en este mundo de hoy. Los medios de difusión son los protagonistas que promueven y legitiman permanentemente conductas, y las constantes embestidas son contra los principios cristianos, contra la moral cristiana, contra las bases de la fe cristiana, y lo hacen de todas las formas, desde el Código da Vinci hasta el Evangelio de Judas, hasta las discusiones éticas con personajes frívolos. Todo esto habla de un mundo que se está rebelando contra los principios de la fe cristiana. Toda doctrina gnóstica, toda doctrina agnóstica, todo sincretismo, todo orientalismo tiene su espacio en los medios. El cristianismo no. El cristianismo no. Al cristianismo le cuesta. Pero todo esto tiene siempre las puertas abiertas. Y hemos entrado a una sociedad hedónica, totalmente hedónica. Todo lo que le proponen hace, pero siempre se rige por el menor esfuerzo. En vez del trabajo, el juego. Hoy usted entra por la calle principal de Lima viniendo del aeropuerto y no sabe si está en Lima o en Las Vegas. En vez de fe, superstición. En vez de compromiso, informalidad. En vez de proyectos, hedonismo. En vez de voluntad, fatalidad. Lo que tiene que pasar va a pasar. Todo corto plazo, todo rápido, todo cómodo, todo light. Si vamos a tomar café, que sea sin cafeína. Si vamos a comer mantequilla, que sea sin grasa. Si vamos a comer chocolate, que sea sin calorías. Es decir, nada de lo que me exija moderación o disciplina, nada de lo que me exija moderación y disciplina es aceptado en esta sociedad. Claro, porque yo el café descafeinado puedo tomar todo lo que quiera. No tengo que poner límite. Y la mantequilla sin grasa, no tengo que tener miedo del colesterol. Y el chocolate sin calorías, no tengo que tener miedo de engordar. Es decir, no quiero tener límites ni quiero tener disciplina. Y por último, estamos en una sociedad sin esperanza. Sin esperanza. La intrascendencia de la vida. Cuando Margarita Yourcenar le preguntaron acerca de una de sus obras más importantes, las Memorias de Adriano, ¿por qué había elegido para reflejar al hombre de hoy, las angustias del hombre de hoy, la problemática del hombre de hoy, un personaje como Adriano? ¿Por qué se fue tan atrás en la historia? ¿Por qué justamente él y no otro? Ella dio una respuesta muy interesante. Ella dijo que ella estaba buscando en la historia algo que pudiera ser el reflejo del hombre de hoy, de cómo piensa, de cómo siente, de cómo vive. Y ella dijo, habría que buscar un hombre que estuviera cuando los dioses habían ya muerto y Cristo no había nacido todavía. Es decir, sin ningún sostén. Y ella siente que Adriano, que descree de sus dioses,
pero que está antes de Jesucristo, muestra justamente la crisis del hombre de hoy. Ya en la década del 70, cuando Federico Fellini quiso hacer una obra reflejando la sociedad que él tan bien pintaba en su film, eligió el Satiricón de Petronio, es decir, eligió una imagen de la decadencia, de la idolatría del pasado. Eso era lo que mejor reflejaba al hombre de hoy. Estaba reflejando un mundo postcristiano. Margarita Yourcenar estaba reflejando un mundo postcristiano. Y entonces llegamos a lo que es el planteo de hoy. ¿Qué hacer frente a esta sociedad? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer frente a este mundo que tenemos hoy? Elegí el mensaje del profeta Jeremías porque creo que es el más pertinente para este momento. Es el mensaje del pueblo de Dios cautivo en Babilonia. Llegaba al cautiverio en Babilonia. Hasta ese momento él había tenido organizado su culto, él tenía allí su templo, él iba al templo y podía adorar a Dios en el templo, estaba dentro de su cultura, toda la gente que estaba alrededor pensaba igual, pero ahora han sido trasladados a Babilonia. Y Babilonia es el otro mundo, es el imperio pagano decadente, es el imperio gobernado por la idolatría, es el imperio entregado a la inmoralidad. Y yo siento que nos representa. Nosotros hemos salido de un mundo y hemos entrado a otro mundo, pero este mundo es como Babilonia, un imperio pagano decadente, gobernado por la idolatría y entregado a la inmoralidad. Y ellos se plantearon lo mismo que nos planteamos nosotros, ¿qué hacer? Porque nosotros no somos caldeos, somos extranjeros, somos peregrinos, y creo que hay que rescatar esto que predicaban tanto nuestros mayores, de ser extranjeros y peregrinos en la tierra, y que lamentablemente muchas veces se ha perdido en nuestros púlpitos, enseñar que un cristiano es un extranjero y un peregrino porque su patria no está aquí abajo, está arriba, y aquí está de paso. Son extranjeros y peregrinos y van a estar 70 años en aquel lugar. Y la profecía, como hemos leído en el versículo 10, taxativamente le dicen, ustedes van a estar 70 años en este lugar. Lo que quiere decir, están en medio de la idolatría, pero están de paso, están de paso. Ahora, 70 años es más que una generación, es más que una generación. ¿Qué tienen que hacer ellos? Yo creo que tienen varios caminos, y el primero de ellos tal vez sería encerrarse en la escatología. Decir, bueno, en 70 años nos vamos, esperemos los 70 años. Como muchos hoy se encierran en la escatología, el Señor viene, y es toda la respuesta que dan. Y es interesante esto porque es un síntoma también de la Iglesia. Por supuesto que la escatología es importante, y la escatología es la base de nuestra esperanza, lo que nosotros esperamos. Pero muchos se abroquelan en la escatología pensando que no hay que hacer nada, hay que esperar al Señor y hay que discutir cómo van a ser los sucesos, y metidos en los sucesos de la escatología crean algo así como una ciencia ficción evangélica. Ellos podían en ese momento decir, bueno, cuando nos vayamos edificaremos un mundo mejor, nos espera nuestra tierra nuevamente, el refugio escatológico. O podían crear una torre de cristal y aislarse de la realidad y convertirse en los místicos. Pero ahí aparece la palabra del profeta Jeremías, y el profeta Jeremías le dice, no se dejen ganar por el desánimo, ni entren en ninguna de estas posturas extremas. No tengan actitudes antisociales porque estén en una sociedad pagana. Él les dice, construyan casas y establezcanse. Planten árboles frutales y coman su fruto. Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten en número y no disminuyan. Trabajen a favor de la ciudad donde los desterré, y pídanme a mí por ella, porque del bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. Y lo he leído en la versión popular, a pesar de que yo no uso versión popular, porque creo que a veces el lenguaje cotidiano de la versión popular nos hace ver mejor la cercanía que tenemos con esto. Él le dice, miren, ustedes tienen que ser una influencia decisiva, pero no pueden entrar a la ciudad con una actitud meramente destructiva. Ustedes tienen